RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a darle la bienvenida desde Chiclayo. Se encuentra ahí en la calurosa y siempre amigable Chiclayo, Fernando Castillo, economista, especialista en gestión y conflictividad social, magíster en gestión de políticas públicas en la Universidad Católica del Perú. Qué gusto saludarlo, Fernando. Gracias por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, ¿cómo está? Hola José, muy buenos días. Siempre un gusto, un placer poder conectarme, conversar y poder intercambiar algunas ideas que son importantes, creo yo, para la toma de decisiones y el quehacer de la ciudadanía en nuestro país. Yo comentaba los primeros 100 días del gobierno y también el gobierno de su perspectiva, ¿no? Traza algunos logros o algunas acciones que han ejecutado, ¿no? Muchos observadores, especialistas tienen, ¿no? Marcadas posiciones, diferencias frente a lo que exhibe el gobierno. Pero en ese tránsito hay un tema que no se puede perder de vista, ¿no? 100 días donde han estado asignados por un alto grado de conflictividad social, ¿no? Podemos enumerarlo, ¿no? El caso del corredor minero del sur, ¿no? La última vez que conversaba contigo, te explicaba que no es posible que una de las principales inversiones que se ha generado en el país en los últimos años, como es el proyecto MMG Las Bambas y también a lo largo del corredor minero del sur, una paralización de 365 días, ¿no? En los 5 años de operación que tiene, ¿no? Algo inaudito. El caso Antamina, ¿no? Más reciente, los sucesos de Apumayo, que no tienen ninguna justificación, ¿no? Por la violencia que se desató, ¿no? La estación 5, ¿no? O sea, hay un alto nivel de conflictividad, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno tiene una posición, la exhibe ante la opinión pública, pero quienes conocen de cerca el tema saben que algo está fallando, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo estás observando esto, Fernando? Muchas gracias, José. Bueno, toda acción, toda situación que se produce en un país, en una región, tiene un contexto, ¿no? Ese es el escenario en donde se está desarrollando. En el caso de nuestro Perú, antes de entrar a estos detalles que tú has mencionado, José, debemos hacer hincapié en el contexto que vivimos. Tenemos un presidente de la República que en los primeros 100 días, a excepción de 2, 3 anuncios de 1 o 2 minutos, no ha tenido mayor participación, mayor interacción con la población a través de medios de comunicación, entrevistas, artículos, lo que fuera, en relación a sentar una posición. A mí me gustaría empezar una conversación teniendo en claro cuál es la posición del gobierno. Tú manifiestas, la posición del gobierno ha dicho ABC. Yo no he visto una posición del gobierno, por lo menos. Lo que veo son diferencias de opinión que sale la primera a decir una cosa, a la siguiente hora sale un ministro y dice otra cosa. En la noche sale nuevamente un líder de la bancada del gobierno y dice otra cosa. Y entonces hay una sumatoria de eventos desordenados, descoordinados, que muestran claramente en principio que no existe una posición de gobierno. Segundo, este es un arroz con mango. Tú tienes dentro de una misma gestión diversas perspectivas, desde una extrema izquierda anti-inversión hacia una izquierda moderada que ha aprendido a convivir con el Estado, llamada normalmente la caviarada. Y tienes entonces en toda esa línea varios puntos de vista que no están alineados y no se puede decir, pues, el gobierno va hacia tal sector, hacia tal parte, ¿no? Tienes un segmento que todavía sigue recogiendo firmas pro nueva constitución y tienes un sector, el gobierno, que te dice, no estamos buscando nueva constitución. Tienes un sector que te dice, vamos a respetar las inversiones, y tienes otro sector que te dice, voy a subir todos los impuestos. Y entonces, ¿de qué posición estamos hablando? La primera reflexión es que 100 días después el gobierno muestra que no tiene una posición clara. Y es lamentable porque la toma de decisiones para cualquier escenario, en especial para inversiones, requiere tener elementos de confiabilidad, de predictibilidad, de reglas claras, de posiciones claras, de normas establecidas y no irlas cambiando en función a cómo me despierto. Y eso es lo que justamente en principio estamos visibilizando, ¿no? Entrando en lo que has comentado, efectivamente, los temas de conflictividad,
se han producido no ahora. Estos son temas de conflictividad, José, que están los últimos 15, 20 años. Lo que ha cambiado es la forma de abordar esta problemática. Hemos visto la última semana una paralización de la unidad minera Antamina, en donde el Perú ha perdido 15 millones de dólares por día, y con una comunidad llamada Akia. Este problema con estos reclamos de Akia tienen una década y siempre se han logrado resolver porque hayan habido entendimientos entre la empresa minera y las comunidades. No es una sola comunidad, estamos hablando de 300 kilómetros de mineroducto. Entonces son varias comunidades que siempre ha habido reclamo A, B, C, y la empresa ha sido una de las que mejor ha manejado esto, acompañado del Estado, ¿no? Las Bambas y toda la zona del corredor ha tenido estos problemas desde su construcción y siempre se ha podido resolver desde una participación muy transparente, muy dialogante de la empresa, pero con una participación directa del Estado asumiendo su rol. ¿Cuál es su rol del Estado? Garantizar que las inversiones tengan un escenario adecuado, garantizar el Estado de Derecho, garantizar que las vías puedan ser transitadas libremente por todos los peruanos. ¿Cuál es la expresión que nos ha dado la señora Premier hace 2 días? Que el Tribunal Constitucional dice que la violencia no deslegitimiza una protesta. O sea, que viva la violencia. Cuando el rol del Estado es justamente promover que todos los ciudadanos tengamos el mismo derecho y las mismas obligaciones por igual. El bloqueo de una carretera, mi querido José, se llama delito. En Tumbes o en Tacna se llama delito. Y no puede tenerse como argumentación, es decir, dialoguemos y dialoguemos. Entonces dialoguemos pues con el cojo mami que también come delitos. Dialoguemos con los presidiarios del Urigancho. Dialoguemos con todos aquellos que cometen delitos, que estoy haciendo una comparación extrema, pero delito es delito, sea menor o mayor. Y entonces no tenemos nosotros, de por sí, lamentablemente una participación adecuada del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado hace poco en el corredor? Lo que ha habido es un proceso de extorsión de un grupo de empresarios transportistas de Cusco que pretenden tomar el control del transporte de minerales, que en este momento está a cargo de 2 compañías grandes. Ya han movido comunidades, ya han financiado todo este tema, y eso lo conoce el Ministerio del Interior, lo sabe el sistema de inteligencia peruano, lo conoce todo aquel que es de la zona de Chumbivilcas, lo conoce el ex premier Bellido, porque él ha hecho también este tipo de protestas. Entonces, decir pues vamos a dialogar ¿con quién? ¿Con un grupo de extorsionadores? O sea, mañana, José, secuestran a tu papá y tú tienes que establecer un diálogo porque el señor pues no está de acuerdo con el sistema. Ese tipo de situaciones son lamentables porque, y pudiera seguirte explicando con cada una de ellas qué cosa hay, qué cosa es lo que hay realmente como trasfondo, y es lamentable porque esto el gobierno sí lo sabe. Lo sabe porque eso está identificado por los sistemas de inteligencia, eso está identificado por los comisarios, policías, tenientes gobernadores, prefectos, subprefectos en cada una de estas localidades y provincias al interior de nuestro país. Ahora, yo quiero, siguiendo esta línea de análisis que tiene, hacer un enfoque muy rápido de 2 sucesos que han ocurrido estos días, ¿no? Apumayo, por ejemplo, ¿no? Una violencia sin igual, y lo que ha ocurrido en la zona norte del país, ¿no? En Paita, ¿no? En Cañabrava, ¿no? Y el gobierno no se ha pronunciado sobre este tema, ¿no? Tú hace unos instantes decías cómo se construye la confianza, la predictibilidad, ¿no? Estos son elementos que precisamente abonan para la pérdida de confianza y para no generar credibilidad y predictibilidad, ¿no? Fíjate, José, el tema de Ayacucho Sur, porque es un reclamo que tiene data de tiempo atrás, es más, tiene un proceso interrumpido hace cosa de 1 año que la pandemia llegó y bueno, un poco más de 1 año y se interrumpió. Esta es una protesta de la cual el gobierno central ha venido estando alertada durante 3 meses y se ha venido postergando 2 veces. Es más, en la zona han hecho corridas de toros en medio de la pandemia, estando prohibido. Y el gobierno nacional ha cerrado los ojos, dejando que la protesta siga avanzando. No me vas a decir que en Coracora, que es una localidad pequeña, que no llega pues a los 2 kilómetros de distancia de punta a punta, no vas a tener una autoridad que pueda impedir que un evento como de esa naturaleza, es como que mañana Hacho está lleno, en plena pandemia.
Tienes un ministro de salud que sale, se rompe las vestiduras hablando por un lado y sus camaradas en el sur están haciendo estas manifestaciones. Entonces, nos hemos cerrado los ojos para no evidenciar algo que es real. El gobierno ha tenido conocimiento absoluto de todo esto, completamente. Y no solo eso, José. ¿Quién es el líder de las protestas en la zona de Ayacucho Sur? El señor Chever Naola. ¿Quién es Chever Naola? Chever Naola es un agitador político pro-sendero. Él ha liderado las marchas en esta zona sur de Ayacucho pidiendo la liberación de Abimael Guzmán. Eso lo sabe el Ministerio del Interior, lo conoce el sistema de inteligencia, está en cientos de papers. ¿Y qué cosa se ha hecho para poder? No lo detenga por temas de minería, pero el señor está haciendo apología al terrorismo. Y no lo ha hecho hoy, es público, es abierto. Entonces, nuevamente, vamos a esperar que una facción violentista por historia, violentista por doctrina, por ideología, pretenda sentarse a una mesa para dialogar condiciones en las cuales se encuentra completamente enfrentado por la misma naturaleza y origen de su ideología. Ahora, el otro aspecto que nuevamente vuelve en primer plano es, y le insiste la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Cuando habla de que la violencia no legitima una demanda de la población, y tal como tú lo has anotado, incluso cita un fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero inmediatamente acuña otro elemento, ¿no? La criminalización de la protesta, ¿no? Que nuevamente vuelve a ser un tema principal, ¿no? Y es un tema que no se ha abordado con la suficiente claridad, ¿no? Tú lo conoces muy bien, ¿no? Cómo gente se aprovecha justamente de estos elementos para generar violencia, para delegitimar un proceso, para delegitimar los proyectos, ¿no? Pero por supuesto, a ver, no nos olvidemos que quienes están en el gobierno han promovido violencia. No es de ahora. Todos los actos que se han generado en Cajamarca, de donde proviene la señora Premier, han estado enmarcados en hechos violentos, han devenido en hechos violentos. Hemos tenido en protestas en Cajamarca fallecidos, propiciados justamente por enfrentamientos de sectores exacerbados contra la policía. La policía tiene que defenderse, es su función. Y entonces, en este contexto, obviamente, si le pretendes brindar la posibilidad de decidir sobre si intervenir o no en relación al accionar alrededor de un proyecto minero, obviamente no lo van a hacer, José. Mira hasta dónde son las actitudes de fariseas. Hace 3 días acaba de salir publicado en el Diario Oficial del Peruano la declaratoria de emergencia permitiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en Lima y Callao. ¿Lima y Callao es otro país distinto a Ayacucho Sur? ¿Lima y Callao es un país diferente al corredor minero? Lima y Callao es un país distinto a la Estación 5, en donde están asentados ya más de casi 2 meses. Eso es delito, es afectar a la propiedad. ¿Por qué tengo que tener un país distinto? O sea, yo mañana voy, me gusta el edificio de la SUNAT que queda en Wilson, voy y lo tomo pues por asalto. Y no me pueden hacer nada porque tienen que dialogar conmigo. Eso es delito, en cualquier rincón del Perú. Y esa actitud farisea, cobarde, hipócrita, decir, son comunidades, conversemos, no pasa por ahí. No podemos tener 2 tipos de ciudadanía. Y eso es lo que están promoviendo este reinado de ONGs que tenemos ahora dentro del Perú, ¿no? Ahora, y otro elemento que ayer he visto que afloró nuevamente en lo que se denominan las mesas de diálogo, la mesa de conversación, es que el primer punto que se pone es no denuncies a aquellos que han cometido los delitos, ¿no? Eso casi es una exigencia, ¿no? Y esto lo han planteado incluso... Eso es en todo proceso es lo primero que sale. Así es, ¿no? Y nuevamente hemos visto incluso que las propias autoridades de gobierno, los propios ministros de Estado van con ese discurso, ¿no? Entonces, la gran pregunta, Fernando, o sea, ¿cuál es el horizonte que tenemos frente a las inversiones en medio de toda esta situación? A ver, fíjate, José, esto que acabas de comentar, quiero complementar algo más rápidamente. No? Mira, Sí. en el gobierno de Vizcarra, donde empezó este tema, yo recuerdo que el vicepresidente de una comunidad atropelló en estado etílico a una persona. Ese fue en Las Bambas, sí. En Las Bambas. ¿Y sabes qué hizo el Ministerio del Interior, el gobierno?
no lo procesen porque como ese señor depende de que nosotros liberemos el corredor, no hay que procesarlo. Y lo archivaron. Entonces, este tipo de gestiones que promueven doble tipo de ciudadanía, que validan la violencia en todas sus formas y dejan que estos delitos prosperen, cualquier ciudadano en esa zona de Cotabamba, de Fuerabamba, ve esa lectura y dice, bueno, yo no puedo, yo basta que tome la carretera y me vuelvo en una nueva autoridad, ¿no? Me convierto en una autoridad, legitimado por el mismo gobierno que me puede hacer que cometa todos los delitos que pueda. Esos no son hechos que hemos inventado, son hechos reales y que han sucedido en distintas zonas. Bueno, entrando al tema de inversiones, fíjate, José, se cumple lo que te venía diciendo desde mayo, que las inversiones se van a seguir congelando. No hay un inversionista serio y que pueda colocar parte de lo que es su dinero en un país en donde no hay confianza de que las cosas van a ser A, B o C. Ya dejemos de lado la Constitución, todos estos temas de protesta que está sucediendo. ¿Quién va a invertir si tú tienes un flujo de caja? Como economista dices, bueno, durante 360 días del año, a excepción de Navidad, Año Nuevo, Fiestas Patrias, etc., etc., yo voy a tener operaciones por 340. Correcto. Tu flujo de caja lo haces con esa proyección. Pero en el camino no tienes 340, pues 40 días en el año te bloquean, tienes 300. Por lo tanto, tienes casi 8% menos de lo que debe haber tu flujo. En negocios que a veces apenas tu margen es 3-4% y tienes 8 en contra, ¿cómo va a ser viable ese proyecto? Esa inversión en general, no hablemos de proyectos mineros, en general. Eso cualquier estudiante de primer ciclo de economía lo sabe. Y me da lástima que el ministro de Economía, que bueno, se ha pasado a esto, una teoría nueva que en ningún país del mundo la ha escuchado, indicando que el incremento de impuestos va a generar mayor inversión. Y es lamentable porque fíjate, en este momento, fíjate José, en Estados Unidos todo el mundo sabe que el Silicon Valley, en California tenías asentadas las principales compañías globales en el mundo por las facilidades que se les dio en su momento, el centro de la innovación, el centro de la promoción de la tecnología, de la generación de ciencia, los adelantos, Tesla, Oracle, etc., etc. Hoy, Austin, Texas, acaba de promover nuevas normas en donde libera de parte de los impuestos que son municipales, tributos municipales. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que estas transnacionales se están mudando de California hacia Texas. Ya lo anunció Tesla, ya lo anunció Oracle, y lo están anunciando otras más, que son miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno autónomo de Texas, los Estados Unidos son gobiernos federales autónomos, ha tomado la decisión que para promover inversión renuncia a ciertos impuestos. ¿Y cuál es la respuesta? Cientos de miles de millones de dólares afincados ahora en su territorio. Cuando el Perú tenía, y bueno, mantiene ahora, pero se han ido acercando a otros países, la energía eléctrica más barata, más competitiva de la región y del continente, Chile se puso a pensar, dijo, ¿qué hago con Perú si no puedo competir con esos precios? Mi minería no se va a desarrollar. Chile renunció a márgenes de tributación en el impuesto a la renta para poder hacer atractivo su país. Y yo voy a poner un ejemplo bien chiquito, ya que empezaste diciendo que yo estoy en Chiclayo, en mi tierra, pues yo soy chiclayano, siempre te he dicho. Yo recuerdo hace 20 años había una embotelladora acá, Concordia, otra embotelladora Casinelli y embotelladora Coca-Cola. Y eran pues empresas emblema, mucha gente de Chiclayo trabajaba ahí. Repentinamente el municipio de Sullana creó una norma interna en donde eliminaba algunos tributos, arbitrios municipales. ¿Qué pasó? Las embotelladoras de Chiclayo se fueron a Sullana. Y perdieron miles de empleos acá en Chiclayo. Le costó trabajo en ese momento. Eso se llama generar inversiones, atraer inversiones. ¿Cómo te doy más facilidades al inversionista? Porque el inversionista en el mundo se va a ir a cualquier lugar que le des mayores facilidades. No importa si queda en el Congo, no importa si queda en Timor del Este, donde hay más bondades, facilidades, condiciones para generar inversión. Mira lo que va a suceder y está sucediendo ahora, José. No hemos tenido inversión fresca. Lo que hay es los proyectos que se hicieron en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, que se terminaron ahí porque empezaron desde Alan García, Humala, etc.
desde que el presidente Vizcarra se sentó hasta acá, no tenemos un proyecto nuevo, uno nuevo. Un par de ampliaciones chiquitas de 100 millones que para Perú pues es el pelo de un gato. Pero no tenemos un proyecto nuevo. Y existen, tenemos muchos proyectos que pudieran ser puestos en valor y salir adelante. Consecuentemente, los próximos meses tampoco va a salir nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo que yo proyecto? Que en los próximos 5 años vamos a dejar de recibir 30.000 millones de dólares de inversión minera, porque es una inversión que necesita tener seguridad, necesita tener confiabilidad. Y asociada a otros sectores, probablemente unos 20.000 millones entre agroexportación, manufactura, porque si no hay inversión minera, pues dejas la cadena de valor que genera esas compras en lo que son proveedores en Perú, hace que otras industrias se dinamicen, cosa que no va a suceder. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener, lamentablemente? Y no quiero ser ave de mal agüero, pero es la realidad. Las cosas que te he venido diciendo desde mayo se han cumplido todas. El Perú necesita generar 230.000 empleos cada año, porque es la cantidad de jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa, a la PEA. Un año que no generes inversión significa que tienes 240.000 jóvenes que no van a tener posibilidad de tener un empleo digno. Probablemente trabajen de ambulantes, vendiendo celulares, ¿no? Limpiando lo que fuera. Pero ese es un subempleo que se lo genera él mismo. Si tú proyectas los 5 años, este gobierno va a llegar a tener probablemente 1 millón de desempleados nuevos al terminar su mandato. Porque no está la inversión para construir este empleo. ¿Qué cosa es lo que sí hay? Por un efecto de precios, por un efecto de tributación. Como la población ha sacado su dinero de las AFPs, y ha ido corriendo a los centros comerciales a comprar televisores, equipos de sonido, ha sido todo consumo, eso ha generado IGB fuerte. El IGB casi se ha duplicado, se está duplicando en el presente año, porque las compras se han elevado ante la inyección de dinero de lo que la gente ha sacado de su AFP. Y lo otro es que el cobre, que en enero de este año estaba a $4.000 y ahora está bordeando los $10.000 la tonelada, ha hecho que el Perú, que tiene casi la mitad de su producción minera es cuprífera, ha hecho que la tributación minera en el mes de septiembre llegue a cubrir lo que generó el año 2020 y el año 2021. Quiere decir que este año vamos a tener probablemente 40% de sobreingreso en tributación minera. Plata hay, pero por supuesto que va a haber dinero y probablemente sigan regalando bonos, pero están matando el futuro del Perú. Porque lo que el joven necesita es un empleo digno, no necesita que le estés dando propinas, una cada 6 meses. Eso no quiere nadie en el Perú. El peruano es un poblador acostumbrado a trabajar, acostumbrado a generar su ingreso, acostumbrado a construir su vivienda. Y este problema sí es bastante delicado porque fíjate, el cobre, José, debe estar llegando el próximo año a $11.000, el siguiente a 12 o 13, hasta el año 2027, que según Wood Mackenzie no va a haber probabilidad de disponibilidad de nuevos proyectos de cobre en el planeta. Este precio de cobre actual hace que muchas minas en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, tengan la posibilidad de abrirse, porque esas eran minas que no eran rentables con cobre de $4.000. Pero como el cobre está a $10.000 y esa mina necesitaba precio de 7.000 más o menos, entonces estamos ante la apertura de proyectos que en teoría estaban dormidos en distintos lugares del mundo. Dime por qué tendrían que venir al Perú esos inversionistas. ¿Para qué van a venir? Para que le bloquees la carretera, para que tengas dificultades en tributación, para que hoy tributes 10 y mañana tributes 12. O sea, ¿cuál es el incentivo que hace que un inversionista que en este momento está tomando unas decisiones en una rueda de negocios en Toronto, en Londres o en Singapur, vea al Perú como una opción? Es bien delicado, pero eso lamentablemente no lo están viendo y es lamentable que el ministro de Economía no sepa esas nociones básicas que las sabe cualquier alumno de segundo ciclo. En efecto, yo te agradezco como siempre, mi estimado Fernando, por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato dialogar contigo. RCR, la red que comunica y une al Perú.